¡Hello! ¿Qué tal estamos? En el vídeo anterior empezamos a analizar este libro, si os acordáis. Si no habéis visto el anterior vídeo, os lo dejo aquí para que lo veáis, porque si no, no os vais a enterar mucho de lo que vamos a hablar ahora. Y vimos cómo Laban analiza el movimiento y hasta cómo transcribe en partitura el movimiento y el baile. Pero en este vídeo nos vamos a poner un poquito más trascendentales. Pues vamos a hablar sobre el significado del movimiento y cómo expresar con él. Dentro intro. Capítulo 4. El significado del movimiento. Este capítulo va precisamente sobre aquello que comentábamos en el anterior vídeo, de que el movimiento tiene significado. ¿Y qué significado se impregna en la cultura? Pues precisamente sobre ese significado en específico va este capítulo. Profundiza sobre que el movimiento no se puede expresar en palabras del todo, al igual que no puedes explicar una canción o un cuadro. Y habla de una cosa muy interesante: el estilo. Nos cuenta que existe la comunicación sin palabras entre tribus que hablan diferentes idiomas. Y nos habla sobre cómo la preferencia que pueden tener las culturas a ciertas maneras de moverse son precisamente las que crean el estilo y la estética del movimiento. Y bueno, y habla de la importancia de esto en general en la vida, ¿me entendéis? Una mínima diferencia entre una manera de recoger y expandir un pie, por ejemplo, puede provocar una opinión favorable o desfavorable sobre el estilo de un atleta o de una estrella de cine. Por supuesto, la opinión que vais a tener de mí con mis gafas y mi sombrero va a ser favorable. Y lo sé porque vais a poner este símbolo en los comentarios. Pero bueno, volviendo al estilo, es que el estilo varía según el arte que lo emplee. La danza está mucho más estilizada que la actuación, por ejemplo. ¿Os acordáis de eso que decíamos en este vídeo de la aculturación y la inculturación? Si no, os va a venir muy bien para esta parte del vídeo. Laban pone, por ejemplo, un niño que no tiene ni idea de teatro. Este niño podría confundir lo que pasa en un escenario en el que se representa una obra naturalista con la vida real, pero no va a confundir un ballet como la vida real, porque no tienen nada que ver. Pero claro, ¿cómo crea un artista todo esto? ¿Cómo lo hace? ¿O cómo puede llegar a usarlo a su favor? Pues lo primero, el actor no puede controlar todo lo que le llega al público, solo en parte y mediante su destreza. Pero es importante tener en cuenta que la gente tiene necesidades diferentes a lo largo de diferentes épocas. Y es que además pone un caso buenísimo, buenísimo. Mira, sobre el naturalismo dice: dramaturgos, actores y directores que se aburrían de la sobreactuación bailada de una época saturada de sentimentalismo melodramático se volvieron hacia la imitación de la vida cotidiana en el escenario. Así es como surge el naturalismo. Pero fueron incapaces de apreciar las finas tensiones corporales, casi invisibles, que se establecen entre las personas en sus relaciones en la vida cotidiana, y cultivaron una inmovilidad que dio como resultado un estilo de actuación muerto. Y por supuesto con esto no tenemos que estar completamente de acuerdo. De hecho, del realismo y del naturalismo, oh Dios mío, se me caen las plumas, madre mía. El naturalismo es un estilo del que se ha hablado mucho, se han dicho cosas buenas, se han dicho cosas malas a lo largo de toda la historia. Esto no tiene por qué cambiar, podéis no estar de acuerdo con la gente que habla de naturalismo. Pero yo me pregunto, ¿por qué entonces empezamos a convertir el arte en movimiento? Pues eso es precisamente de lo que va el siguiente capítulo del libro. Capítulo 5. Las raíces del mimo. Según Laban, el público necesita un arte que mezcle pensamiento y emoción, que eso lo hacen las artes en general, pero también acontecimiento. O sea, que el arte ocurra aquí y ahora. Y dice que es necesario un arte así porque en la vida real no tendemos a pararnos a pensar en el origen y en las consecuencias de nuestros actos. Los actos, la acción, de eso se compone la escena. Y mirad, voy a ser muy clarito. Si a estas alturas del canal aún no os ha quedado claro que el teatro y la actuación se construyen con acciones, os recomiendo este vídeo y este vídeo, por favor, véroslo, parad ahora mismo y veros esos vídeos, porque de verdad, si no, tenemos un problema. Grave, serio, fundamental, básico. Bueno, os voy a leer una cita de Laban antes de seguir. El arte teatral tiene el privilegio de ayudar al espectador a comprender los actos de la vida y despertar en él la capacidad de conectar este laberinto de acciones con los deseos inconscientes. Precisamente por esto, para Laban es muy evidente que la precisión y la claridad de la acción son mucho más importantes que su intensidad. Y el intérprete debe de aprender a leer el comportamiento de las personas, precisamente para que las acciones sean
precisas cuando las cree. La observación es vital para el artista. Tendría que haber ensayado más este movimiento. Una persona que no tiene ningún interés en los esfuerzos, entendidos como Laban los entiende, como veíamos en el anterior vídeo, los esfuerzos de sus semejantes, no es un actor y apenas es un ser humano, ¿eh? Laban detector de zombies. Pero claro, observar el qué. ¿En qué se tiene que fijar un artista escénico para mejorar su arte? Pues según Laban, el movimiento tiene que contener información sobre estas tres cosas. Por un lado, los caracteres de las personas representadas expresadas en sus esfuerzos y en sus movimientos sombra. Por otro lado, los valores, tanto materiales como espirituales, que hacen que hagan lo que hacen y por los que luchan. Pero no solo eso, sino ver cómo se manifiesta esto en su postura corporal y los patrones de movimiento de la persona en específico. Y lo tercero en lo que nos tendríamos que fijar es en las situaciones en las que esta lucha entre individuo y sociedad se desarrollan y se expresan con los esfuerzos. En este sentido, además, Laban da un tip maravilloso para actores. Él considera muy útil, de hecho, definir las emociones con precisamente los factores de movimiento que veíamos en el anterior vídeo. O sea, en vez de decir que tu personaje está triste, que la tristeza es algo que en general no se puede actuar, porque es un concepto, a no ser que tengas una imagen muy específica de lo que es la tristeza, puede que te sirva aplicar la acción de flotar, que es algo mucho más interpretable. Y si tú asociases la tristeza con flotar, a lo mejor un flotar muy sostenido y muy lento, voy a intentar hacerlo. La tristeza, en cualquier caso, habría que traducirla. Y precisamente el uso de los factores del movimiento puede ayudarnos muchísimo para traducir cualquier emoción a acción. Pero es que además no solamente para eso nos sirve para crear personajes. Por ejemplo, este personaje extraño que estoy haciendo tiene claramente una acción de flotar en sus manos. ¿No lo veis? Y de hecho Laban tiene que decirnos algo sobre esto de la caracterización física del personaje. El cambio de diseño de esfuerzo habitual expresado en las posturas y acciones corporales será uno de los recursos fundamentales mediante los que el actor construye su caracterización. En ese sentido, para Laban el esfuerzo es precisamente importante porque se orienta hacia... que me estoy desnudando. A ver. Porque se orienta hacia ciertos valores, pero sobre todo hacia uno fundamental: mantener el equilibrio necesario para la supervivencia del individuo. Eso exige un funcionamiento coordinado del cuerpo y la mente. De ahí que, como decíamos en el vídeo anterior, el esfuerzo no es solamente físico, es también psíquico. Casi todas nuestras decisiones son el resultado de una lucha interna que puede hacerse visible incluso en una postura totalmente inmóvil. La postura corporal es siempre el resultado de los movimientos precedentes o de la premonición de los movimientos futuros cuyos presagios dejan su huella en la postura. Voy a dar luz para que lo veáis mejor. Por ejemplo, si yo quiero hacer este movimiento con la mano, es mucho más fácil que yo esté corporalmente en la posición que estoy ahora en vez de estar en esta, por ejemplo. Porque si estoy en esta y hago el movimiento así, hay una dirección de mi cuerpo hacia este lado y de mi mano también. Pero si estoy así, hay un contraste, mi cuerpo va hacia este lado y mi mano hacia ese. En realidad es una elección que podría tomar, interpretativa incluso. Pero hay cierta sinergia y hay cierta anticipación en el hecho de que mi cuerpo esté así para que yo haga este gesto. ¿Se entiende? Y es precisamente la tarea del artista escénico descubrir y reproducir esos esfuerzos reales de la vida. Precisamente por eso es un error considerar que un actor finge o miente en escena, porque los esfuerzos que crea son reales. Y bueno, a partir de aquí el capítulo se vuelve especialmente difícil, la verdad. Vuelve de nuevo a las actitudes de lucha y abandono que veíamos en el anterior vídeo, analizándolas más profundamente. Y los relaciona incluso con supuestos personajes y de cómo influiría en su comportamiento, creando de alguna manera como arquetipos de actitudes hacia la vida. Este capítulo que os pongo, sobre todo a partir de la tabla que os acabo de enseñar, es para prestarle mucha atención. Os confieso que es una parte del libro que no llego a comprender del todo. Sin embargo, pienso que el libro en sí que te da las herramientas suficientes para que llegases a comprenderlo, pero habría que dedicarle más tiempo. Os recomiendo, sobre todo, que os familiaricéis con la notación del esfuerzo y que la memoricéis, porque de verdad os va a hacer mucho bien, no solamente para leer el libro, sino en general. Lo digo porque en el resto del capítulo lo que hay son tablas que hablan del esfuerzo, como veis.
Capítulo 6. El estudio de la expresión del movimiento. En este capítulo, Laban profundiza sobre la parte expresiva del movimiento, dejando un poco aparte la parte técnica que hemos estado viendo hasta ahora principalmente, sobre todo en el vídeo anterior. Y se centra en los elementos que según él rigen el movimiento y condicionan nuestra expresividad con el mismo. Empieza aclarando que la mejor manera de desarrollar nuestra expresividad con el lenguaje del movimiento es, como con todo idioma, hablándolo. Es decir, con ejercicios. Y sobre todo con lo que él llama escenas de movimiento simples, que son ejercicios con situaciones específicas, pero sencillas para trabajar aspectos específicos del movimiento. Y además lo maravilloso es que están descritas en el libro, o sea que canelita fina si queréis practicar. Pero él dice que para que te funcione este entrenamiento tienes que cumplir varias condiciones. 1. Tener plena conciencia del personaje que estás haciendo. 2. Que está buscando, hacia dónde se orientan sus esfuerzos, qué es lo que quiere. Y 3. Saber en qué circunstancias se desarrollan los esfuerzos del personaje. Esto tiene bastante que ver con lo que acabamos de decir y tiene bastante que ver con otras cosas que en principio nada tienen que ver con Laban, como es Stanislavski. Si es que al final yo pienso que toda esta peña que se dedica a la interpretación habla todo el rato de lo mismo, ¿no? Un poco, o sea, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? A mí es que me pasa todo el rato, tío. Dice Laban que cuando nos pongamos a practicar estas escenas, es posible que nos resulten difíciles ciertos movimientos específicos. Pero de nuevo, el secreto está en la práctica, pero también en el análisis adecuado del movimiento y el entendimiento técnico de lo que se está haciendo. Por eso Laban valora mucho, precisamente, la concentración del intérprete. Y con esto Laban habla de qué elementos son más importantes que otros en la expresión del movimiento, y los relaciona con aspectos que ya hemos visto. Por un lado, el ritmo. Lo relaciona de hecho con el factor tiempo. Habla de que el ritmo del movimiento puede ser regular, como en el caso del ballet, en el que todos los movimientos ocurren en compases, o puede ser irregular, como en el caso del mimo o de la actuación, digamos, normal, ¿no? En el que no hay una regulación del tiempo, pero sí hay ritmo. Y habla incluso hasta de maneras que tenían los griegos de definir el ritmo, y hasta de qué significados les daban los griegos a cada uno de los ritmos. Y dicho esto, lo siguiente es una batería de ejercicios brutales para practicar la expresividad y para poner en práctica todo lo que se está viendo y lo que se ha visto hasta ahora. Son escenas de carácter emocional, con situaciones prácticas, con situaciones extrañas. Y Laban indica claramente cómo hacer cada uno de estos ejercicios y por qué y cómo son útiles para ti. Y una segunda parte de estos ejercicios habla sobre el estilo, del que ya hemos hablado anteriormente, profundizando sobre él. Según Laban, el equilibrio del tipo de movimientos que hacemos se desequilibra. Mantener el equilibrio necesario para la supervivencia del individuo. Y en función de la época tendemos a hacer mucho más unos tipos de movimientos antes que otros. Es la época y la sociedad lo que nos lleva a adoptar modas y estilos concretos. Y después de hacer unos ejercicios precisamente probando diferentes estilos, propone escenas de grupo, recordando de nuevo lo importante que es el grupo en el teatro. El talento o las aptitudes adquiridas con que el intérprete realiza sus actos de movimiento debe ser complementado por la capacidad de adaptar esas habilidades a exigencias externas a él. Y por último, aparte de escenas sencillas, prácticas de estilo y escenas de grupo, propone escenas que él llama simbólicas. Aquí de verdad que nos ponemos místicos, again. Habla de que el misterio de la vida y la materia es un argumento extraordinario para el movimiento. Suena muy grandilocuente, y lo es. Pero realmente tiene sentido. Hold on. Y es sencillo. Dice que la vida y la materia, entendida la materia como aquello que no está vivo, tienen cada una diferentes maneras de comportarse ante los factores del movimiento. Porque la vida, de alguna manera, está activamente sujeta a los 4 factores del movimiento. Y la materia, lo no vivo, está pasivamente sujeta a ellos. Y por tanto, la materia y la vida tienen una diferenciación técnica y por tanto, es actuable. Espera. ¿Que se puede actuar de manera diferente la vida y la materia? ¿What? Y termina el capítulo con una frase para dejarlo todo bien clarito, ¿eh? Dice: el poder de hacer creer a la gente en cosas casi inefables reside enteramente en que el artista posea una capacidad bien cultivada para el movimiento. Estoy flipando. Bueno, vamos a pasar de capítulo, ¿vale? Y llegamos al último capítulo del libro. 3 obras de mimo. Siguiendo la preocupación de Laban que ya hemos visto de que el movimiento no se puede anotar, propone en este último capítulo 3 ideas para desarrollar obras completas de mimo. Mimo entendido como, porque no lo hemos dicho, como el artista escénico que basa su actuación en el movimiento, pero que en realidad es un actor. ¿Un actor puede ser mimo o no? Pues, como él mismo dice, el actor mimo no encontrará casi ningún texto escrito en el que basar su trabajo. En comparación con el gran número de obras de teatro acumuladas durante siglos en la literatura dramática y el número igualmente grande de partituras de música para danza,
Se puede decir que la literatura mímica es prácticamente inexistente. Aún así, no me voy a centrar mucho en este capítulo, porque son descripciones de obras para representar de manera libre. Lo maravilloso es que te dice en qué te tienes que fijar para poder poner el texto redactado que te describe la obra, para poder ponerlo en pie, en forma de movimiento, digo, como si fueran pequeñas pautas de dirección. Y eso es tremendamente útil. Las 3 obras que propone son La búsqueda de Tamino, La danza de los 7 velos y El chal dorado. Este último está desglosado en una tabla por escenas que es maravillosa. Y bueno, es maravillosa como en realidad todas las tablas del libro. De verdad, las tablas que tiene el libro no se enseñan ni la mitad, pero son increíbles. Y justamente después de esto vendría el apéndice del que hablamos en el capítulo anterior. Y al final del todo de este libro viene algo súper interesante. Un índice terminológico. Que esto puede ser muy útil si estás buscando partes en el libro en las que habla de cosas específicas. Por ejemplo, tienes aquí, pues yo qué sé, acciones básicas, actor bailarín, arabesque, energía. Pues lo tienes aquí las veces que aparece en el libro y en qué página está. Puede ser especialmente útil porque además, teniendo en cuenta que Laban suele escribir parrafadas larguísimas sin indizar y sin poner subcapítulos, pues aunque realmente en una primera lectura puede ser delicioso, luego si quieres consultar terminologías concretas pues puede ser bastante tedioso, la verdad. Así que este índice esté al final del libro es ¡mua! Maravilloso, maravilloso. Y hasta aquí la guía. Muchísimas gracias de nuevo a la editorial Fundamentos por haber confiado en mí, dejándome este libro y dejando que hiciera esta guía sobre él. Para mí de verdad es un gran honor porque la editorial Fundamentos es de las editoriales más importantes de habla hispana de teoría teatral. Y este es uno de los libros más importantes de una de las personas más importantes del mundo a nivel de movimiento. Y sin más, si no me conocías, yo soy Sazo Entaila, soy actor y divulgador de artes escénicas en YouTube, por si no había quedado claro a estas alturas. Y ya sabes, si te ha gustado dale a like, comparte estos vídeos si te han gustado y suscríbete para ver más. Y lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.